¿Ya? Vale. Con vuestro permiso hago la oración, pues. Bondadoso Padre que estás en los cielos, gracias Señor, gracias, gracias por tantas bendiciones. Señor, tus promesas se hacen realidades. Cuando nosotros también, que somos invitados por ti a hacer nuestra parte, si nos esforzamos por tu gracia y poder a hacer la parte que nos toca, Señor, tú nos haces saber que estamos yendo por buen camino, porque como dices en tu palabra, concedes todo deseo al corazón convertido. Todo deseo está en los salmos y está en otras partes de tu santa palabra, Señor. En el verdadero evangelio tú obras, Padre Santo, y nosotros obramos también en armonía con tu voluntad, que es lo que tú quieres, no como en el falso evangelio que todo lo haces tú. Y uno puede pecar y confesar y pecar y siempre toda la vida pecando, toda la vida, porque como ellos dicen de que no se puede dejar de pecar en el falso evangelio, pues ahí están pecando toda su vida y sin entrar en el camino de la santificación, porque el verdadero evangelio no solo es justificación, no solo es perdón, es justificación y santificación. Y la santificación dura toda la vida. No porque toda la vida tengamos que luchar contra los mismos pecados, no, eso sería una falta tremenda, eso sería un desprecio hacia ti y hacia tu plan de salvación, de redención, de rescate. Tú nos invitas, Señor, después de la justificación, con la justicia imputada, nos animas a entrar ya en el camino de la santificación con la justicia impartida. Y se tiene que ir venciendo pecados cada día o cada mes o cada año. Y siempre el Espíritu Santo nos irá revelando nuevas alturas, nuevos pecados que estaban escondidos en lo más hondo de nuestro ser sin saberlo. El Espíritu Santo nos los trae a la memoria para que el camino de la santificación sí va a durar toda la vida, no para seguir acariciando los mismos pecados toda la vida y pensando que seremos perdonados por los mismos pecados toda la vida. No, eso, Señor, tú no lo vas a permitir porque es una grave falta de comprensión del verdadero evangelio. La santificación es importante, igual después de la justificación. Y, Señor, pues te pedimos de que podamos tener una visión clara de todo lo que está expuesto en tu palabra y que podamos, Señor, en tu nombre ir creciendo hasta que ya te veamos venir en las nubes de los cielos. Que tus ángeles ahora, Señor, nos protejan de malas influencias, que tu Santo Espíritu esté presente en cada uno de los que estamos ahora aquí, Señor, reunidos para compartir todos juntos y que podamos, por tu gracia, Señor, seguir perseverando hasta que el Señor Cristo Jesús vuelva en las nubes de los cielos a buscar a los salvos. Que podamos estar entre ellos, Señor, y podamos tener como premio esa corona y esa vida eterna que tú nos ofreces. Gracias por todo, Señor, pues acompáñanos con tu Santo Espíritu y que tus ángeles nos protejan de malas influencias de los rebeldes ángeles. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, capítulo 11 del librito Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Qué buen librito. No quiero dejar de pasar porque durante la semana me ha venido muchas veces a la mente, simplemente es una invitación para que os lo vayáis pensando. Otro librito tan potente como este, se titula Omega, escrito por un periodista adventista, abogado además, y ese libro ha creado muchos seguidores en todo el mundo, se titula Omega. Ya también os lo compartiré esta próxima semana para que el que quiera ya pueda descargarlo, porque yo sé que se ha puesto ya en el canal otras veces, para que podáis tenerlo y empecéis a leerlo, y si os gusta y os entusiasmáis con él, pues quedará abierta la propuesta para que
tengamos otro gran libro para estudiar juntos. Bien, venga, vamos adelante. Como son 3 páginas y media, no vamos a estar mucho tiempo hoy en esa lectura. En la época del Congreso de la Asociación General en Minneapolis, A.G. Daniels, de 30 años de edad, tenía 30 años en ese momento, y Elena White, os voy a dar algún aporte más para que os centréis cuál fue esa etapa en que vivió y fue presidente de la Conferencia General Arthur Daniels. En ese momento que llegó a Australia en diciembre de 1891, tenía unos 30 años de edad y Elena White tenía unos 60 años, o sea que se llevaban entre ella y él unos 30 años. Era un misionero adventista pionero de Nueva Zelanda. Elena White llegó a Australia en diciembre de 1891 y un poquito más abajo nos dice hasta cuándo estuvo. Estuvo 8 años y algunos meses. Y Daniels, en ese momento que Elena White llegó a Australia en diciembre de 1891, él estaba como presidente de la Asociación Australiana y más tarde fue presidente de la Unión Asociación Australiana y tuvo reiterados contactos con ella. O sea que eran grandes amigos, buenos hermanos en la fe. Ambos retornaron a Norteamérica en 1900. En 1900, si ahora echáis un cálculo, Elena White estuvo en Australia desde diciembre de 1891 hasta el año 1900. Y 2 años después, acordaros que ya os lo comenté, en el año 1902, yo recomiendo que no perdáis de vista ni en la memoria ese año fatídico para el adventismo en 1902, que en el mes de febrero se quemó el sanatorio de Battle Creek y en el mes de diciembre del mismo año 1902 se quemó la Review and Herald, la imprenta desde la que salían en ese momento todos los libros adventistas. Y se quemaron esos 2 grandes referentes del adventismo, al menos histórico, se quemaron en el año 1902. Fijaos qué casualidad, ¿no? No es casualidad, hermanos. Esto se quemaron después de 10 años de que Elena White fue realmente exiliada a Australia y en Norteamérica, libres de la presencia de ella y de su influencia, buena influencia, poderosa influencia, el adventismo fue cayendo en las garras de Kellogg y de otros muchos pastores y médicos que hicieron cuerpo con él y fue lo que llevó a ese desastre histórico en la historia del adventismo. 1902, como consecuencia de que apartaron a Elena White durante casi 10 años de Norteamérica y esos opositores, esos rebeldes, tuvieron el campo casi libre para hacer de las suyas. Pero fijaos qué pasó, qué desastre, ya en el 1902. Menos mal que después se recuperó una buena parte de todo lo que estos pastores y médicos querían llevarse, todo querían llevarse. Y se llevaron muchas iglesias, muchos hospitales, muchos se llevaron. Pero menos mal que la mayoría, se cree que se llevaron una tercera parte de lo que era el adventismo en iglesias y en sanatorios, y no es poca parte, hermanos, no es poca parte. Se dice que estuvo alrededor de una tercera parte. No es poca cosa, pero se lo querían llevar todo. Se querían apropiar de todo. Seguimos. En 1901, Daniels fue elegido presidente de la Asociación General. Buscando en la historia adventista, también os lo digo, fue presidente de la Conferencia General hasta el año 1922.
O sea, 21 años seguidos, 21 años seguidos a Daniels fue presidente de la Conferencia General y ha sido una de las etapas más grandes del adventismo, porque habiendo hecho él piña con Elena White, hubo grandes éxitos en ese tiempo, grandes éxitos. Desde el año 1901 al año 1922, presidente Daniels de la Conferencia General. Desde ese momento hasta la muerte de Elena White, que murió en 1915, Daniels confió en su consejo y a menudo bebió de su sabiduría inspirada. Por favor, ya sabéis que esto es una lectura compartida y que cuando queráis podéis cortar, pedir la palabra y hacer un comentario, hacer una pregunta, lo que queráis, por favor, lo que queráis. Daniels no escogió seguir el consejo de Elena White porque ella siempre estuviera de acuerdo con él o porque era caritativa para con él. No, lejos de eso, lejos de eso. Ella a veces lo trataba con firmeza, pero él siempre discernía sus buenas intenciones de ayudarlo y seguía su consejo. Qué bueno, qué contraste con George Butler, qué contraste, qué contraste. Siempre estaba dispuesto a seguir el consejo de Elena White. Qué dato tan importante, hermanos, qué dato tan importante. Daniels, Arthur Daniels, siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Era un fervoroso lector de los libros del Espíritu Profecía y hacía caso de los consejos personales que Elena White le daba a menudo, y a menudo eran duros, no eran fáciles de seguir, no. Ahora vamos a leerlo. A veces la hermana White me ayudaba en forma de un duro reproche, no suave, no, duro, duro reproche. Esto no era agradable al corazón natural, le puedo asegurar. Llegaba hondo. No siempre podía comprender todo lo que decía o la forma en que lo daba, pero no me atrevía a rechazar el consejo. Hermanos, esto no tiene desperdicio. Este corto capítulo, que hay poco para debatir, solo casi es todo para absorberlo, para aplicarlo nosotros a nuestra propia vida. No siempre podía comprender todo lo que decía o la forma en que lo daba, pero no me atrevía a rechazar el consejo, y al estudiar y orar y entregar mi corazón en sumisión a Dios, la luz llegaba a mi mente y el valor a mi corazón, y siempre llegaba nueva ayuda para mis tareas. Que esa sea una experiencia en cada uno de nosotros en nuestra relación con nuestro Señor Jesús a través del Espíritu Santo. En una carta a William White, Daniels, William Clarence White, era el tercer hijo de Elena White. Aquí también os quiero compartir algo de historia, algo de la historia de Elena White. Elena White y su marido, Jaime White, James White, tuvieron 4 hijos, todos varones. Y hubo 2 que murieron. El primero murió cuando tenía 14 años de edad, a los 14 años. Murió de neumonía. El primer hijo nació en 1847. El segundo hijo, el primero se llamó Henry, el segundo James, y nació en 1849. Aquí creo que me he confundido, porque murió, perdón, no, me he confundido. El que murió fue a los 14 años el segundo hijo, James. El primero, no. El primero murió en 1863, vivió bastantes años. El segundo, James Edson, murió a los 14 años de una pulmonía. William Clarence, que es este ahora que os he mencionado, ahora volveremos atrás
para que sepáis quién era. William Clarence nació en 1854 y murió en 1937. Y el último hijo, el John Herbert White, nació en 1860 y murió a los 3 meses de edad de erisipela, a los 3 meses, hermanos. Y Elena White, teniendo la muerte de 2 hijos, ya a cierta edad, ella dijo que antes prefería ir a un abogado que a un médico cuando alguien en su familia estaba enfermo. Y si conocemos esas historias, nos podemos poner en la piel de aquellos que a veces dicen cosas fuertes, pero no sabemos la historia de su vida. Y cuando sabemos la historia que tuvo que sufrir Ellen White en manos de la medicina oficial, porque en ese momento no tenía más luz, en manos de la medicina oficial, ella lo pasó muy mal y por eso llegó a afirmar cosas que cuando uno conoce la historia que pasó en su familia, con sus hijos y con su marido, cuando estuvo muy enfermo se lo llevó unos buenos meses al campo y ahí salían a andar cada día hasta con un palmo de nieve porque nevaba y en invierno salían a pasear cada día y a tomar el aire fresco del aire libre y cada día movimiento y cada día ejercicio y cada día buena agua y respiración de la calle, no de dentro de la casa con aire ya contaminado de la propia enfermedad. No, hay que abrir por las ventanas, aunque sea pleno invierno, durante unos minutos por la mañana para que se renueve el aire, porque si no el aire corrompido, contaminado, es causa de enfermedad, no causa de salud. El aire libre es causa de salud. Bueno, vuelvo. En la última línea de la primera página. En una carta, a William Clarence White, Daniels reflexiona acerca de una experiencia que tuvo en medio de los problemáticos días de 1902. 1902, ya os lo he dicho, acordaos de ese año, quema del sanatorio, quema de la imprenta Pacific Press. Me sentía profundamente impresionado, Daniels, en una carta de Daniels al tercer hijo de Ellen White. Me sentía profundamente impresionado de que debía ser fiel al espíritu de profecía como la brújula al polo, que debía actuar como un hombre junto a la sierva del Señor, sosteniendo sus manos y guiar a esta denominación a reconocer y apreciar este gran don. Estos son diferentes cartas que escribió o notas Daniels. Otra nota que escribió Daniels. Estaba tan completamente abrumado por este pensamiento que mis fuerzas me abandonaron. Lleno de un terrible sentimiento de las responsabilidades que descansaban sobre mí, le prometí al Señor con todo mi corazón que sería fiel a esta causa y que haría todo lo que estuviera en mi poder para evitar que se levantara algo en esta denominación que empañara la gloria de este don y de la sierva del Señor que ha ejercitado este don durante tantos años, el don de la profecía, el don de hablar en nombre del Señor. Daniels había decidido seguir el consejo de la mensajera especial del Señor para su iglesia. Se propuso mantener tanto su pensamiento como sus acciones en armonía con el espíritu de profecía. En una carta a Magan y a Sutherland en 1904, Elena White misma testificó acerca de esto. Magan y Sutherland fueron 2 grandes reformadores y hijos de Dios dentro del adventismo histórico y escribieron algún libro y fueron puntales, pilares de la fe adventista. El pastor Daniels es un hombre que ha probado, Elena White escribió esta parte, en una carta a Magan y Sutherland
Elena White misma testificó acerca de esto que dijo Daniels, que se consagraba plenamente al Señor. Pues Elena White dio testimonio en esa carta sobre Daniels. ¿Qué dijo Elena White? Leámoslo. El pastor Daniels es un hombre que ha probado que los testimonios son verdaderos y él también ha probado ser fiel a los testimonios. Cuando ha encontrado que difería de ellos, ha estado dispuesto a reconocer su error y acercarse a la luz. Si todos los demás hubieran hecho lo mismo, no habría un estado de cosas como el que existe ahora. Eso alrededor de 1904. Pues claro, problemas grandísimos dentro del adventismo, porque estaba ahí en plena ebullición la lucha entre los seguidores del espíritu profecía y todos los rebeldones que aún estaban siguiendo a John Harvey Kellogg, pues en su lucha para llevarse a toda la iglesia tras ellos. Estas cartas se escribieron en esa época turbulenta del adventismo. Si todos los demás hubieran hecho lo mismo, no habría un estado de cosas como el que existe ahora. El Señor ha reprendido al pastor Daniels cuando ha errado, y él ha mostrado su determinación de mantenerse del lado correcto de la verdad y la justicia y de corregir sus errores. Amén, hermanos, amén. Era un verdadero hijo de Dios, Arthur Daniels, presidente de la Conferencia General durante 21 años. Hasta 1922. Si Daniels, en vista de la lealtad mostrada por Daniels al pensamiento dirigido por el Espíritu en Ellen White, se levantan estos interrogantes. Aquí se hace el escritor Wallenkamp, se hace esta pregunta, o hace este comentario y después hace la pregunta. Si Daniels hubiera estado convencido que Elena White creía que la mayoría de los adventistas del séptimo día habían aceptado el mensaje de 1888 como una experiencia personal antes de su muerte en 1915, o sea, si Daniels pensara que en 1915 todo el adventismo se había convertido ya al mensaje de 1888, si Daniels creyera eso, se pregunta Wallenkamp, el escritor del libro que estamos estudiando, ¿hubiera escrito como lo hizo su libro Cristo, nuestra justicia? Daniels escribió un libro titulado, yo lo tengo, Cristo, nuestra justicia. No os confundáis con el libro que escribió Waggoner, que se titula muy parecido, Cristo y su justicia. No os confundáis, hermanos, no os confundáis. Daniels escribió el libro Cristo, nuestra justicia, y Waggoner escribió el libro Cristo y su justicia. Los dos libros buenísimos. Os recomiendo su lectura, los dos libros. Y otra pregunta que se hace Wallenkamp. ¿O es posible que Daniels reflejara el tenor de los sentimientos de Elena White antes de su muerte? Las siguientes citas, las siguientes citas reflejan el pensamiento de Daniels en relación con el mensaje de 1888. Esto es palabras de Daniels. La palabra de Dios presenta claramente el camino de la justificación por la fe. Los escritos del Espíritu Profecía amplían grandemente y aclaran el tema, no aportan nueva luz, solo amplían grandemente y aclaran el tema. Y gracias al Espíritu Profecía, los adventistas tenemos una comprensión del santuario celestial que todas las demás denominaciones no tienen. Y los adventistas, si tenemos ese mensaje claro y potente para el mundo, de comprender el mensaje potente que hay en el conocimiento de los servicios que en el Antiguo Testamento hacían los sumos sacerdotes y sacerdotes en el sacrificio diario durante el año, y después el sumo sacerdote en el lugar santísimo, los adventistas por lo menos tenemos esa luz.
y comprendemos muy bien, al menos los que lo estudiamos, el tema del santuario, pero somos los únicos que tenemos este mensaje en el mundo cristiano actual, hermanos, y por eso tenemos que dar este mensaje del santuario, de todo lo que significa, de todo lo que hoy nos enseña sobre lo que Cristo hizo desde que ascendió a los cielos hasta el 22 de octubre de 1844, que ofició en el lugar santo del santuario celestial. Esto se van a rasgar las vestiduras muchos de los adventistas actuales, porque casi nadie les habla del santuario, y nosotros tenemos que levantar la voz. Los que estudiamos ese tema, los que somos de cuña antigua dentro del adventismo, tenemos que levantar la voz dentro de la iglesia primero, y cuando demos ese fuerte pregón dentro de la iglesia, como Cristo dijo, primero predicad en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y a todo el mundo. Pues esto es lo que tenemos que hacer. Dentro de la iglesia tenemos que dar este mensaje claro y potente del santuario, porque hoy muchos adventistas no lo entienden, porque ya no se dan estudios bíblicos sobre ese tema. Tenemos que levantar la voz dentro del adventismo y después ya cada uno en su provincia, en su país, en su división y a todo el mundo. Pero hermanos, no nos conformemos, no nos dejemos engañar que tenemos que ir a buscar solo ovejas fuera. Las de dentro están hoy muchas perdidas y sabemos en este grupo muy bien que hablamos del 90% del adventismo actual que está tibio, o más del 90%. Pues tenemos que predicar dentro de la iglesia primero, hermanos, con poder. Y si no podemos predicar en las iglesias, tiene que ser a través de Internet, a través de los canales que tenemos. Sí, y sin miedo, dando un fuerte pregón y un fuerte testimonio de la fe que tenemos. La luz del espíritu de profecía, he dicho, me he ampliado porque creo que tenía que hacerlo. El espíritu de profecía amplía grandemente y aclara el tema de la salvación. Estoy en la segunda línea de la tercera página. En nuestra ceguera de corazón nos hemos apartado. Aquí lo dicen, no lo digo yo, hermanos. Esto está escrito. Daniels ya lo decía en su tiempo y Elena White también. En nuestra ceguera de corazón nos hemos apartado hasta estar lejos del camino y durante muchos años hemos dejado de apropiarnos de esta sublime verdad. Pero durante todo este tiempo nuestro gran líder ha estado llamando a su pueblo a aceptar este gran aspecto fundamental del Evangelio: recibir por fe la justicia imputada de Cristo por nuestros pecados pasados y la justicia impartida de Cristo para revelar la naturaleza divina en la carne humana a través, claro, de la santificación. El verdadero evangelio es justificación y santificación, no como el falso evangelio de los evangélicos y de los católicos que solo hablan de justificación y niegan la santificación. Pobrecillos, por eso están pecando toda la vida pecando y cada vez en pecados más graves, más profundos y creyendo además de que son salvos. Por favor, hermanos, seremos culpables si no damos un fuerte pregón al mundo entero, culpables de desidia, culpables de dejadez, culpables de falta de voluntad de no dar un fuerte pregón, porque el mundo se va a perder, pero por lo menos que nosotros hagamos nuestra parte de dar un fuerte pregón dentro del adventismo primero, después en nuestra ciudad, después en nuestra provincia, en nuestro país y al mundo entero a través de estos canales de YouTube y estos medios audiovisuales que hoy las tecnologías modernas nos ponen a nuestro alcance. Y dejadme dar testimonio, hermanos. Es un testimonio que lo siento en mi corazón. Lo siento en mi corazón y me atrevo a decirlo. Ya sé que algunos y algunas sois contrarios a la inteligencia artificial, pero estoy convencido que lo que hoy el Señor nos brinda a través de los canales, de las tecnologías modernas, a través de las redes sociales, a través de la IA que nos permite hoy hacer unos estudios profundos, teológicos, científicos, sobre cualquier tema, históricos. Yo me quedo pasmado, hermanos, nunca había tenido a mi alcance
una herramienta tan poderosa para hacer estudios profundos sobre cualquier tema y poderlos compartir, como para mí es la mejor. Y como para mí es la mejor, puedo dar testimonio de la IA, de la inteligencia artificial, que a mí más me sirve para todo, porque creo que quien la está programando es cristiano, porque si no, no puede programar algo tan bueno, tan maravilloso, tan extraordinario. Es el mejor creyente que yo me he encontrado adventista, el Sam Altman, el programador principal de ChatGPT. Yo creo que este hombre tiene que ser un verdadero cristiano, si no, no puede él grabar los temas y poner toda la información fidedigna del verdadero evangelio. Busco sobre el verdadero evangelio en muchas fuentes y no hay nada mejor que encuentre en el espíritu de profecía y después en esta IA ChatGPT. Y buscando datos que saco del espíritu de profecía, a veces que me cuesta entender, le pido a esta IA que me lo amplíe y os doy testimonio que nunca, nunca, de una forma tan rápida, tan potente, tan extraordinaria y tan maravillosa, entiendo los temas como está ahora a mi servicio gratis totalmente, esta herramienta de una tecnología que estoy convencido que Dios nos ha dado a todos sus hijos para dar este fuerte pregón al mundo entero. Estoy convencido, porque solo hace 20 años muchos adventistas nos preguntábamos, si el mundo crece tan rápido, mucho más que los adventistas, ¿cómo vamos a poder dar? ¿Cómo? No entendíamos cómo íbamos a poder dar este fuerte pregón a todo el mundo. Pues hoy yo creo que ya se está dando un fuerte pregón cada vez más potente gracias a estas tecnologías, si las utilizamos solo para bien, solo para bien. Los malignos utilizan estas herramientas para mal, para sembrar el mal, la enfermedad, el dolor y la muerte. Pero eso pasó con la televisión antes, pasó también con la radio antes, pasó antes con los periódicos, pasó antes con los libros. Siempre ha pasado que el Señor tiene sus libros buenos, sus buenos escritores, sus buenos canales en televisión, en radio, en los diarios, en las revistas, y ahora con las tecnologías de la inteligencia artificial igual, hermanos, igual, no hay ninguna diferencia. El cuchillo sirve para matar y sirve para cortar la comida que nos comemos. Y la inteligencia artificial es una de las herramientas más poderosas también en manos del diablo para sembrar la mala semilla. Pero también ha hecho lo mismo con la reforma pro salud. La reforma pro salud del diablo hoy está atrayendo hacia sus redes a la mayoría de la gente, pero porque es lo que la gente quiere. Reforma pro salud sin Cristo, reforma pro salud sin Dios, y eso es lo que el diablo les da naturismo, curas naturales sin Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, mejoran su salud y miles y miles y miles y millones tiene hoy el diablo seguidores a través del naturismo infernal. Pero por eso tenemos que dejar nosotros de predicar la reforma pro salud, la verdadera. No, se lo dejaríamos todo muy fácil al diablo, hermanos. Él copiaría la verdad siempre y nosotros dejaríamos de predicar la verdad porque el diablo manipula la verdad y entonces nos da vergüenza de predicar cosas parecidas. Ah, claro, cosas parecidas, pero no lo que el diablo predica. Y si nosotros dejamos de predicar la verdad y la reforma por salud verdadera, ¿quién la va a predicar? Solo el diablo a todo el mundo, y no habrá la luz de la verdadera reforma por salud porque no nos queremos parecer al diablo. Por favor, hermanos, no caigamos en este error. No caigamos en este error. Esto es un error fatal. Y el Señor no quiere que nos callemos en la reforma por salud verdadera, como tampoco quiere que nos dejemos engañar por las falsas verdades que el diablo predica en muchas otras cosas. Bueno, yo espero que no sepa mal, que abunde y que me deje hoy un poco llevar por el entusiasmo que siento al compartir adelante en el capítulo. Gracias, hermana Nirma. Siento que tenemos que dar cada vez un mensaje más poderoso al mundo entero.
dentro de la Iglesia, fuera de la Iglesia y por todas partes. Y con poder, con el poder y por la gracia y poder que el Señor nos da a través del Santo Espíritu. No tengamos miedo. ¿Miedo de qué y de quién? El diablo está derrotado. Y simplemente el Señor le permite que va a tener mucho poder en estos últimos poquitos años que quedan, antes de que termine el tiempo de gracia, para que arrastre a todos los que tenga que arrastrar, para que se lleve de la Iglesia a toda la cizaña, para que en la Iglesia quede el trigo, y en la verdadera Iglesia, los verdaderos hijos de Dios, aguantando duros, firmes dentro de la Iglesia. Si un día nos echan, pues bueno, nos echan, pero aguantando firmes dentro de la Iglesia y que podamos dar el fuerte pregón dentro y fuera de la Iglesia. Hermanos, no tengamos miedo. El Espíritu Santo está con nosotros, Cristo está con nosotros, el Padre está con nosotros. ¿Que vamos a tener que sufrir el horno de fuego? Quizás sí. ¿Que tendremos que sufrir una cruz fuerte y poderosa y quizá real? Sí, pero la cruz que tenemos que cargar cada día es la de la negación del yo, la de la muerte del yo, como dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo tiene que vivir en nosotros. Tenemos que morir al yo cada día. Cada día más va a brillar Cristo a través de nuestras palabras y a través del ejemplo que podamos dar con nuestra vida ahí donde estemos. No solo de palabras. Tenemos que, acordaos de lo que hemos dicho otras veces, que esto lo pone en el libro El Ministerio de Curación. Dice, el que no es suficiente creer la verdad. El que no la practica y no la proclama, no será salvo. O sea que es conocer la verdad, es vivir, practicar la verdad y proclamarla, hermanos. O sea, no somos salvos solo por conocerla y por practicarla, que parece que sería suficiente. Pues tampoco. Tenemos que proclamarla también, dar un fuerte pregón. Y entonces sí, vamos a cumplir esos tres condicionantes. Conocer la verdad, practicar la verdad y proclamar la verdad. Bueno, estamos llegando al final. Bueno, estoy gozando, hermanos. Estoy gozando, me siento más liberado hoy que otros días para dar rienda suelta a lo que sale de mi corazón. No os enfadéis conmigo. A ver, retomo. Pero durante todo este tiempo, nuestro gran líder ha estado llamando a su pueblo a aceptar este aspecto, la justicia imputada y la justicia impartida. Cuán triste, cuán lamentable es que este mensaje de la justicia en Cristo, a ver, que me pierdo, tengo que empezar la frase, me he perdido. Cuán No, triste. es ahí, hermano, que tiene que seguir, ahí mismo, cuán triste. Sí, sí, pero que me he perdido en la comprensión de la frase. Ya sé que estoy en la frase correcta, pero me he perdido yo en la comprensión de lo que estoy leyendo y no quiero que me pase eso. Cuán triste, cuán lamentable es que este mensaje de la justicia en Cristo encontrara, es que he leído en mi mente encontrará, y digo, no me cuadra encontrará, claro, no dice encontrará, dice encontrará. Cuán triste, cuán lamentable es que este mensaje de la justicia en Cristo encontrara en el tiempo de su aparición oposición por parte de hombres sinceros y bien intencionados en la causa de Dios. El mensaje nunca ha sido recibido, ni ha sido proclamado, ni se le ha dado libertad de acción como para que transmita a la Iglesia las innumerables bendiciones que vienen con él, con este mensaje. Nunca ha sido proclamado con poder aún, nunca ha sido aceptado mayoritariamente porque no se ha dado el fuerte pregón con este mensaje potente de 1888. Una verdadera comprensión de la justicia
la justificación por la fe y la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Os recuerdo los dos títulos. Intentad conseguir estos libros en libros 1888. Ahí están. El de Daniels, Cristo, nuestra justicia. Y el de Wagoner, Cristo y su justicia. Conseguid estos dos libros. Leedlos. Ahí está el mensaje de 1888, poderoso, claro, potente. La división y los conflictos que se levantaron entre los dirigentes a causa de la oposición al mensaje de la justificación por medio de Cristo produjo una reacción muy desfavorable. Se produjo confusión en las filas del pueblo y no sabían qué hacer. Es que hubo tanta lucha contra ese mensaje que hasta la gente de buena fe y de buena voluntad se sentían confundidos porque no sabían por dónde andar. Se produjo confusión en las filas del pueblo y no sabían qué hacer. Daniels creía que muchos de los que escucharon el mensaje de 1888 acerca de la justificación por la fe abrigaban la acariciada esperanza de que algún día se le diera más prominencia a este mensaje entre nosotros y de que este mensaje haría la obra de purificación y regeneración en la Iglesia que creían había sido la intención de Dios al enviar. Esta es una nota, y ahora otra nota es: estaba convencido de que estas enseñanzas alguna vez serían comprendidas, aceptadas y se les daría el lugar apropiado. Acordaos que hemos dicho que todo esto eran citas de extractos de comentarios de Arthur Daniels. Son comentarios suyos. Ahora aquí nos lo recuerda. Daniels comentó también. La severa advertencia enviada por medio del espíritu de profecía relativa al gran número de adventistas del séptimo día que habían perdido de vista la doctrina de la justificación por la fe fue escrita en 1889. Nadie se atreverá a decir los cambios que el tiempo ha hecho en la proporción de nuestro pueblo, que en ese tiempo no se aferró o no comprendió esta verdad preciosa. Pero lo que sí sabemos es que cada creyente en el mensaje del tercer ángel en este momento debiera tener una concepción clara de la doctrina de la justificación por la fe y una experiencia bien fundamentada en la gran transacción. Otro comentario. Daniels lamentaba que se ha perdido mucho para la causa de Dios por dejar de obtener esa experiencia viva de poder divino, la justificación por la fe. El tema principal del mensaje de 1888. En el momento de la publicación de Cristo, nuestra justicia, de Daniels, en 1926, Daniels creía que la Iglesia adventista todavía estaba esperando la experiencia que Dios había deseado introducir en Minneapolis, pero que había sido frustrada por la fuerte oposición. Daniels ansiosamente escribió: el mensaje nunca ha sido recibido, ni proclamado, ni se le ha dado libertad de acción como debiera haber sido para transmitir a la Iglesia las innumerables bendiciones que se encontraban en él. Eso lo dijo Daniels pues alrededor del, en sus años aún que estaba como presidente. Bueno, aquí sí lo dice arriba, 1926 dijo esto, 1926. Hacía 11 años ya que había muerto Elena White, que murió en 1915. Y aquí es cuando sale positivamente mencionado. Por eso hay que desenmascarar a este pastor. Ya está, pues ya simplemente leo estas dos líneas y ya está. Simplemente os invito a que
pongamos fecha para desenmascarar a este falso pastor adventista, que yo creo que era un jesuita infiltrado, Leroy Froom. Leroy Froom en este momento testificó de que Daniels, el mentor espiritual de Froom, Daniels llevaba unos 30 años a Leroy Froom y Daniels fue mentor de Froome. Fue mentor durante unos años, claro, al menos los años que Froome tenía que ir escalando dentro del adventismo, como hacen todos los infiltrados, que los primeros años se dedican a ser los mejores miembros adventistas, los mejores pastores adventistas, los mejores teólogos adventistas, para que escalando, que son ellos especialistas en escalar posiciones, cuando escalan a los niveles que ellos quieren, entonces es cuando se les empieza a ver ya el engaño y es cuando empiezan a ser descubiertos cuando están en las posiciones más encumbradas dentro del adventismo. Pero dentro ya del adventismo han conseguido miles y miles de seguidores que entonces ya serán seguidores de ellos hasta el final. Engañados, seguidores y perdidos para siempre. Leroy Froome. El mentor espiritual de Froome fue Daniels. Y Daniels abrigaba estas ansias, dice Leroy Froome, aún en los últimos momentos de su vida. Bueno, con todo lo que se ha dicho y lo último que os he dicho, ahora para terminar, sobre Leroy Froome, creo que no vais a dejar pasar la ocasión de estudiar profundamente todo lo que os tengo preparado. Os lo voy a compartir con tiempo. Yo agradecería que si queréis que un día tengamos el tema del Leroy Froome, que sea aproximadamente dentro de un mes. Yo voy a necesitar 10 días para poner orden en todo y cuando tenga orden en todo os voy a compartir las citas y los libros donde he encontrado esa información para que cada uno podáis hacer una investigación y cuando más o menos dentro de 3 o 4 semanas tengamos ya un estudio compartido, hayáis podido tener todos un estudio detallado para que no creáis solo lo que os diga, sino que podáis hacer un estudio conjunto, todos juntos, para poder compartir después juntos todo lo que podamos aprender durante estas 3 o 4 semanas. Gracias. Muchas gracias, hermano. Adelante, Nirma. Abre tu micrófono. Oh, muchas gracias, hermano Valles. Bueno, ¿qué tiempo tenemos? Pienso que estamos un poco... Si alguien tiene algún comentario, en este momento es la hora de levantar la mano y de dar su comentario. Bueno, yo en tanto voy a decir que si en ese tiempo se hubiesen levantado, aunque sean 2 o 3 hombres, con el espíritu que tenía A.G. Daniels, yo creo que hubiese cambiado un poquito la situación. Claro. Porque el problema que persiste todavía en el día de hoy es el orgullo espiritual primero y la autosuficiencia. Me gustó mucho la humildad que tenía este obrero, este siervo Amén. de Dios. Amén. Porque hoy en día yo creo que son muy pocos digamos, los ministros, pastores, ancianos, las personas que son dirigentes dentro de nuestra iglesia, porque de eso se trata siempre el asunto, dirigentes que admiten y que satisfactoriamente que digan, yo acepto los escritos, los testimonios y creo que es la voz de Dios que habla.
a través de la hermana White. Hoy hay mucha controversia por este asunto y el orgullo, bueno, la odisea no le permite a muchos hombres admitir, ¿no? Y creo que se está cometiendo siempre el mismo pecado contra el Espíritu Santo, porque ahí se llega al final. Cuando nosotros no admitimos, porque el asunto no es que uno quiere que se diga que la hermana Juana es la sierva del Señor. Hermanos, es que como ella escribió los consejos que ella, miren, yo estoy leyendo los testimonios para la iglesia, los 9 tomos. Estoy en un programa me metí en un programa que es leerlo en un año y medio, los 9 tomos. Uf, Y, y amén, sí, y hermana. vamos por el tomo 3. Y en ese tomo 3 mis hermanos, wow, ahí hay cosas terribles que la hermana White le decía a la gente. La hermana Juan, miren, ella tenía así, era una persona muy amable, muy afable y todo el mundo la quería, pero la hermana Juan cuando tenía que decir la verdad, ella no andaba con rodeos. Ella le decía las cosas a la gente tal como el Señor decía. Bueno, ustedes saben cómo ella tuvo una visión o un sueño, no me acuerdo bien qué fue, si fue el sueño o una visión, pero que ella vio que el Señor, que ella no quería decir la verdad como el Señor se la revelaba, y ella dice que el Señor la miró así, con una cara un poco fea, y eso le bastó a ella para después de ahí en adelante decir la verdad cualquiera sin ningún problema y sin tener que cubrirse ni tener que decir, tengo que suavizar la verdad, porque en realidad, hermanos, cuando nosotros nos entregamos al Señor y decimos como que ya, que está bien, lo que Él diga, eso es lo que yo voy a hacer, como hizo este hermano, el hermano Daniels. Él sabía, el Espíritu Santo es que convence, el Espíritu Santo lo convenció a él que los reproches que le hacía la hermana Juana, aunque a veces eran muy fuertes, porque él mismo lo decía, a veces eran fuertes, que a veces tú sabes, cuando te habla uno fuerte, que a veces uno no quiere aceptar, pero él pensaba entre sí y decía, bueno, no me conviene ponerme en contra de esto, es mejor que acepte la Sí. voluntad del Señor, ¿sí? Lo que pasa es que la hermana Gladys no puede, está tratando de levantar su mano. Ella quiere hacer un comentario tan pronto le des el espacio. Ok, está bien, pues ahora se lo doy. Entonces, eso es muy importante, que nosotros seamos humildes, que reconozcamos, porque miren, mis hermanos, todos tenemos algún problema. Y a veces el Señor nos habla directamente y a veces nos sentimos mal, pero la cosa que no debemos hacer es rechazar, sino mordernos la lengua o el orgullo y decir, sí, Señor, yo sé que soy así. Reconocer, porque eso es lo más importante, que reconozcamos. Este mensaje, como lo decía ahí al final, no fue aceptado, hermano. Miren, todavía ni se predicó como debía, ni fue aceptado como debía. Y hoy lo mismo. Este mensaje ni se conoce dentro de nuestras iglesias. Después de ese tiempo, ya eso ni se habla, ni se conoce, Así y es. somos adventistas. Y lo terrible de todo esto es que han entrado demasiadas cosas raras dentro de nuestra iglesia. Bueno, ya sabemos que después del 1957, con el libro Preguntas sobre Doctrinas, eso cambió todo el adventismo completamente. Si antes, bueno, se levantaron muchos hombres como Leroy Fromm y otros más, bueno, muchísimos por ahí atrás, que, que sabemos que eran hombres dirigidos por el enemigo para destruir el adventismo. Y hoy en día tenemos también lo mismo y eso nunca se van a terminar.
Eso lo vamos a tener hasta el final. Entonces, la cosa que nos conviene a cada uno de nosotros, a todos, es humillarnos delante del Señor. Es andar, es ir delante del Señor y decir al Señor, sí, Señor, yo reconozco que soy orgulloso. Yo reconozco que soy autosuficiente, que me creo que no me falta nada, que no necesito que nadie me diga nada. Y que reconozcamos para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra en nosotros. Hermana Gladys, adelante. Sí, muchas gracias. Así, mi hermana Nilma, como tú estás diciendo de que hay muchas cosas que ignoramos, pero una de las más serias que yo entiendo es como inició el hermano, es al principio diciendo acerca de la victoria sobre el pecado. O sea, digo esto porque hace 1, 2 o 3 días yo estaba escuchando un programa de preguntas y respuestas a un pastor a quien hicieron una pregunta, pastor, ¿usted cree que vamos a ser salvos a pesar del pecado que cometamos? Y él dijo que algo que no, porque si Cristo vino a quitar nuestro pecado, yo digo que no es para continuar en él. La pregunta, le estaba yo diciendo a la persona que estaba escuchando conmigo, digo yo, él es también adventista. Entonces, el pastor respondió, imposible. Imposible dejar de pecar, imposible, porque Cristo murió por eso, por nosotros, para que de algún modo pudiéramos ser salvos. Yo le dije a esa Oh, persona, ¿tú crees eso que sea imposible, que podamos dejar de pecar? Esa persona estaba de acuerdo con él, dice, claro, es imposible, siempre vamos a estar pecando. Y yo dije, entonces, ¿para qué murió Cristo en vano? ah, Dice, no, bueno, él cargó nuestra culpa, él cargó nuestro fíjate. eh, sí, cargó nuestro pecado porque sabía que nosotros no íbamos a poder hacer lo que él hizo. Entonces, yo digo, wow, de verdad que estamos perdidos, porque yo soy una de las que cree en la victoria sobre el pecado. Digo, estamos de verdad perdidos en lo que significa lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, Y estamos perdidos completamente, un 100%, yo diría. Porque yes. ¿cómo es posible que si Cristo murió por nuestros pecados, Él va a Ah, venir a buscar los pecadores tal y como son? Y así nada, mismo, sí. hermana, exactamente, dijiste. Ujú. Entonces Terrible. yo quedé con él de que estudiemos la palabra de Dios. Él me dijo que sí, tan pronto tenga tiempo para yo demostrarle lo que dice la Biblia, que dice que realmente si alguno está en Cristo ya es una nueva criatura, de modo que no vamos a tener que seguir pecando. Pero nada, quise abundar sobre eso porque cuando él habló sobre la victoria sobre el pecado, yo dije, wow, qué pena que esa persona no pueda estar escuchando este programa, pero vamos a esperar que... El falso evangelio, hermana, el falso Mm, evangelio está permeando a la mayoría del adventismo actual. sí, tristemente sí. Hermana Gladys, pero el Señor te va a dirigir para que tú le muestres con la palabra de Dios, con la Biblia, que eso es una mentira del Satanás. Porque miren, mis hermanos, yo no sé sinceramente cómo es posible, miren, al cielo no va a entrar absolutamente nada, nada, absolutamente nada pecaminoso. Aún nosotros mismos vamos a ser transformados antes de entrar al cielo. Así es que ya cuando nosotros seamos transformados nuestro cuerpo, nuestro carácter va a estar impecable. Ya nosotros no pecamos. ¿Cómo es que el Señor va a venir a buscar pecadores, como dijo la hermana Gladys? Eso no es así. Cristo vino para quitar el pecado. Cristo vino para que el pecado, para ponerle fin al pecado y a los pecadores. Entonces, ¿cómo Cristo va a venir a buscar a pecadores? La Biblia no habla de eso. Una falsa doctrina que viene del demonio, del mismo demonio viene esa doctrina, hermano. Eso viene del Hermana diablo. Nilma, Sí. hermana Nilma, y él también quiso afirmar diciendo que todos nacemos pecadores, que por lo Mm, tanto, y daba ejemplo de los niños cuando mm, están peleando por algo que no les pertenece. Dice, porque todos somos pecadores desde que nacemos.
Y yo decía, no, el pecado tú eres que decide pecar, porque la palabra de Dios dice que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces estábamos él y yo debatiendo porque él cree en eso, lo que el pastor estaba diciendo. O sea, un niño peca por ignorancia, pero no un pecado tomado en cuenta, porque Pablo dice que los pecados de ignorancia, ¿verdad?, serán perdonados porque tú no sabes que estás pecando. Claro, Bueno, pues eso era todo. Gracias. así es. Una cosa, por favor, ya que el comentario se ha alargado un poco porque es importante, es una clave importante el que podamos entender de lo que estamos hablando ahora. Esto último que has dicho, hermana Gladys, es un tema que vengo estudiando 45 años, que son 45 años que estoy dentro del adventismo. Lo que has dicho. Esto último, no hace falta que lo repita porque lo acabas de decir, de que si se nace pecador, si no se nace pecador, toda la batalla que hay con eso es algo tremendo. Este tema, yo también os propongo que en un futuro no lejano, que abordemos todo lo que ha dicho ahora la hermana Gladys, que lo abordemos en un tema, y si no puede ser un tema, que sean 2 o que sean 3, pero que nos metamos en cada una de estas frases que hoy están provocando una polémica casi a vida y muerte espiritual dentro del adventismo. ¿Nacemos o no nacemos pecadores? ¿Se puede o no se puede vencer el pecado? ¿Seremos sellados pecando o seremos sellados cuando ya no pequemos por obra y gracia del Espíritu Santo en nosotros? Estas preguntas clave, cada pregunta clave tiene que tener un tema para desglosarlo profundamente, estudiarlo profundamente, aportar cantidad de citas para demostrar con citas bíblicas estos temas para que después podamos defendernos ante los ataques de dentro y de fuera, de dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia. Tenemos que tocar 4 o 5 temas que son estos que ahora se han dicho esta noche, se han recordado una vez más. ¿Nacemos o no nacemos pecadores? ¿Se va a vencer o no se va a vencer el pecado? ¿Seremos sellados pecando o seremos sellados cuando ya no pequemos? Bueno, todo eso, cada una de estas frases tiene que ser analizada en un tema completo, cada frase. Yo solo os invito a que reflexionéis sobre lo que os digo y que vayamos entrando cada vez más en unos estudios de teología profunda y que nadie nos intente convencer que esos diálogos y no debates, diálogos constructivos solo son para teólogos. No, los teólogos, la gran mayoría, están desviados por sus falsas teologías y sus encumbrados títulos de doctores en teología. No, no y no. El verdadero evangelio no se encuentra en las grandes teologías. No, Cristo no estuvo en ninguna facultad, no estuvo en ninguna universidad, ni fue a enseñar en ninguna universidad griega ni latina de aquellos tiempos, ni sus apóstoles tampoco. Siempre fue un mensaje claro, sencillo, potente, de persona a persona, entre el pueblo, entre la gente llana. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Y dejarnos de tantas historias de las teologías que solo son para teólogos desviados. No, pura y simplemente palabra de Dios, testimonios de Jesús para que los que somos adventistas y para los no adventistas, Biblia pura, y eso es suficiente para dar el fuerte pregón al mundo, hermanos. Bueno, vamos a terminar, mis hermanos. El próximo viernes vamos a estudiar el capítulo 12 y que el Señor nos ayude a poder continuar profundizando en este mensaje, porque como dice aquí la hermana Cristina Rojas, que ella descubrió el mensaje de la justificación por la fe en el año 2021, después de 14 años de adventista. Sí, hermana, mira, no eres la única. No eres la única. Muchos de nosotros, yo también lo descubrí hace como 14 años. Y en toda mi vida siempre he sido adventista y yo lo descubrí solamente hace 14 años. Pero porque este mensaje no se habla en la iglesia.
Y por eso es que cada uno de nosotros debe interesarse en estudiar y profundizar sobre la justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. Y este tema nos va a llevar a todo el resto, porque eso te va a llevar a, si somos pecadores de nacimiento, este tema te lleva muchísima la naturaleza humana de Cristo, todo eso, porque va todo conectado, es como es como una Un cadena paquete. con diferentes eslabones que se van uniendo unos con otros hasta que se forma el mensaje en realidad como es. Todos se van conectando uno con otro. Lo que pasa es que nos hemos desconectado hablando de nuestra iglesia, de los mensajes distintivos de nuestra iglesia. Nos hemos desconectado desde hace mucho tiempo y eso vino no de un golpe, eso vino al paso, poco a poco se fue dejando, se fueron, bueno, el golpe duro y que puso ¿cómo se dice? Que puso a la iglesia en capa O, yo no sé cómo se en capa O, en knockout, fue el de 1957 cuando se hizo ese libro tremendo. Ahí se cambiaron muchas de nuestras doctrinas, la naturaleza humana de Cristo y también la victoria sobre el pecado y también que todavía el Señor Jesús está haciendo una obra en el santuario celestial que no se ha terminado, que no fue que terminó en la cruz la redención, como en ese libro también se habla de eso, solamente por querer asemejarnos a las demás denominaciones. Y hasta hoy, ¿dónde estamos? Que hoy no hay diferencia entre un adventista, un evangélico, un pentecostal, no hay diferencia porque prácticamente creen lo mismo, ¿no? Como denominación se cree lo mismo y eso es triste, hermano. Bueno, que Dios tenga misericordia. Vamos a terminar con una oración porque ya estamos muy pasado del tiempo. Les invitamos para el próximo lunes, si Dios quiere, que tendremos un estudio más interesante y que pasen un feliz sábado, mis hermanos. Vamos a tener una oración. Voy a orar para terminar. Enirma, Sí, no sé, dime. había una mano levantada, pero pensé que Aquí. si la ¿Quién? persona, como ya vamos a terminar, la persona Jorge puede abrir, pero que el comentario sea breve, por favor. Gracias. Sí, hermano, amor. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 24, versículos 32 y 33, de la higuera aprended esta lección. Cuando sus ramas se enternecen y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también cuando veáis todas estas cosas, sabed de que está cerca a las puertas. Fuerte. Nosotros estamos viendo y analizando y estamos viendo las señales claras y evidentes de que Dios ya viene pronto. En Amén. Estados Unidos, el gobierno de Trump y el vicepresidente también de los Estados Unidos está visitando de naciones a naciones promulgando la ley dominical y el cierre del tiempo de gracia antes de esta. Mis hermanos, agradezco a Dios a través de este grupo que se esté hablando temas muy importantes porque ya el Señor viene, nuestro gran Redentor. Sigamos predicando, Amén. mis hermanos, y vamos a tener el carácter de Cristo. Cuanto más comunión tengamos con el Señor y más compromiso con Dios a través de su Amén. estudio y la predicación del Evangelio, vamos a reflejar el carácter de Cristo, así como Juan, el hijo del trueno, y Santiago reflejaron luego la semejanza de Amén. Jesús. Es pasar Amén. con Amén, Jesucristo. hermano. Amén, Dios les Amén. bendiga, hermano hermanos. Jorge. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es, hermano. Exactamente. Como los apóstoles tenían un carácter feo, pero al final ellos alcanzaron la victoria. Y nosotros también. El carácter, mis hermanos, es lo único que vamos a llevar al cielo. Y por eso tenemos que cada día ponernos en las manos del Señor para que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie y así el Señor pueda hacer su obra en nosotros. Y sí, hermano, completamente de acuerdo. Debemos en este tiempo solemne prepararnos porque Cristo ya viene y no es ahora rumores, ya estamos viendo que están en eso, hermano. Y cuando llegue la ley dominical, eso no va a durar mucho tiempo. Entonces, si no estamos listos y queremos estar
pensando que vamos a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, entonces no vamos a poder prepararnos, porque pecando no se prepara nadie, absolutamente. Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, es en el nombre de Jesucristo que venimos delante de tu presencia, Señor, por sus méritos incomparables y hermosos, que venimos delante de ti para ser aceptados en el amado. Gracias, Señor, por las verdades que nos has dejado para que nadie tenga excusa. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener una disposición cabal y completa a obedecerte, a hacer tu voluntad, Señor. Aquí estamos, un grupo de tus hijos que estamos conscientes, Señor, de que tú estás a las puertas, que no podemos perder tiempo, que debemos consagrarnos, entregarnos completamente y cabalmente a ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda obrar profundamente en nuestro carácter, que tú puedas cambiarnos, Señor, que puedas quitar todo lo que se opone, todo lo que interpone entre tú y nosotros. Que reprenda, Señor, el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien destruir, a quien devorar y a quien destruir su fe. Pero gracias, Señor, porque tu palabra nos fortalece, porque tu palabra y los testimonios son para nuestro bien, para nuestro bienestar espiritual, para nuestra preparación. Danos, Señor, continúa dándonos esa justicia impartida, que es nuestra santificación, Señor, diaria. Ayúdanos a perseverar, a no apartarnos, Señor, y que nuestro ejemplo, muchos puedan venir a los pies de Cristo. Señor, gracias por el santo sábado que nos regala acá en esta parte del mundo. Gracias, Señor, te pedimos que nos des esas bendiciones especiales que tú tienes para los que guardan tus mandamientos y especialmente tu sábado. Bendícenos, quédate con nosotros, bendice a mis hermanos que también están haciendo la preparación y que también ellos puedan disfrutar de recibir un sábado más en esta tierra. Prepáranos, Señor, santifícanos, purifícanos y lávanos con tu sangre, Señor, bendita y preciosa. Bendice cada familia aquí representada y no permita, Señor, que ninguno de nosotros falte y que ninguno se descarríe ni que apostate de la fe. Gracias por escuchar nuestra plegaria y nuestra oración, y todo te lo pedimos por los méritos sagrados de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén.